En el video anterior estuvimos recorriendo el eje cafetero en compañía de nuestras madres y la abuela de Valentina. Unos momentos que sin duda fueron esenciales para recargarnos de energía y continuar nuestro camino hacia el norte. Pero como es habitual, en esta vida nómade que elegimos toca despedirse, levantar la mirada y mirar hacia el frente. Uno elige este estilo de vida, pero se pierden muchos momentos con la familia. Es difícil, no es fácil. Pero creo que el mayor regalo que nosotros le podemos dar a nuestra familia es que somos felices y que estamos haciendo lo que siempre soñamos, lo que queremos. Gracias a Dios estamos bien, estamos juntos y creo que con eso se tienen que quedar. La verdad que un 50% de mí está obviamente un poco melancólico, pero el otro 50% también está contento y feliz porque estamos realizando igual nuestro sueño y es también una vida que elegimos hace mucho tiempo. Ya de aquí para adelante se vienen muchas cosas, entonces tenemos que tener la cabeza enfocada y mentalizada en eso que un día iniciamos juntos y hoy en día estamos luchando para que eso siga adelante. Hola. ¿De Chile? Ah, ya. Nos estaba pitando hace rato y no la habíamos escuchado. Que le vaya muy Algún bien. día, algún día cuando sea grande, tenga más calma. Todo es posible. Hola, chicos. Bueno, mucho. muchas gracias pues. Gracias a ustedes por parar a saludar. No, de nada, placer. Así empieza el viaje. Antes de despedirnos finalmente de Pereira y Dos Quebradas, pasaría a la casa de unos familiares para despedirnos y agradecerles por todo lo bonito en nuestra estadía en Pereira. Bueno, también les queremos comentar que de Pereira, ni de Dos Quebradas, ni de toda esta zona nos estamos yendo así como de una, directos hacia Bogotá, donde finalmente es donde vamos a ir, sino que lo vamos a hacer por partes o pausado, porque la idea es ir y aceptando esas invitaciones que nos han hecho seguidores o suscriptores y a través de todas las redes sociales. Así que en este momento nos estamos dirigiendo hacia un lugar que nos habían invitado a quedarnos. Entonces vamos a pasar hoy la noche ahí y mañana continuar. Ahí está el hombre que nos hizo la invitación. Es el de este carrito blanco. Uy. Ah, qué entretenido. No. Ay, no. Uy. Uy, qué empinadísimo. No venía preparado para que viniera con tanta aventura de una. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Bien, bienvenido. Gracias. Uy, tú eres colombiano y ella es chilena. Yo soy chilena. Ah, ya. Les cuento que una gran parte del viaje consiste en dormir donde nos coja la noche. Eso a veces implica montar la carpa, hoteles o demás. Pero en esta oportunidad fuimos invitados por estos seguidores a conocer su emprendimiento. Ah, hermoso el lugar donde llegamos, ¿no? Uf. Estos momentos y estamos como muy contentos y muy felices y muy agradecidos de esta invitación. Llegamos al lugar perfecto donde nosotros necesitábamos estar. Mucha naturaleza, tranquilidad. Y para los que no saben, estos momentos como los que nos estamos dando en estos momentos es netamente para trabajar en nuestro proyecto, por eso siempre nos tratamos de dar tiempo a solas, a pesar de que nos gusta mucho compartir con las demás personas. Tenemos que darnos este tiempo para nosotros conversar y para saber dónde vamos a ir rumbo
y tratar de estar lo más conectados, porque creo que eso es lo principal que una pareja puede tener, sobre todo lo que es estar 24/7, y dentro de ello no tanto estar 24/7 en modo relación, sino que en modo trabajo, y en modo trabajo es donde más nos necesitamos en estos momentos. Entonces, porque ya desde mañana empieza para nosotros como otro nuevo comienzo enfocado en lo que va a ser Alaska. Y así finalmente estaríamos diciéndole adiós a Pereira y Dos Quebradas. Sí, pueden realizar la reserva en Cabaña Tacurumbí, que aparecemos en Instagram. Es hospedaje rural para desconectarse, escuchar el cantar de los pájaros. Sí. Es otro espacio. Otro espacio relativamente bueno, así y que queda cerca de la ciudad para venir también a desconectarse, sí, y todos los lugares turísticos. Están ahí las redes por si quieren hablar, venir, y obviamente que se animen porque el lugar está increíblemente bueno. Muchísimas gracias. Hágale pues. Listo. Ahí no estamos hablando. Bueno, cuídense. Muchas gracias por todo. Que vaya muy bien en todas sus cosas. Bueno, gracias. Muchas gracias y un placer conocerlos. Cuídense, chao, chao. Gracias. Pero bueno, qué excelente lugar para desconectarse y estar relajado, ¿no? Así que ya saben, gente, si quieren venir a este lugar se los recomendamos al 100%. Exacto, bueno, también les comentamos que ahorita los planes que tenemos es subir a Manizales e irnos por la ruta de los Nevados hacia Murillo. Así que vamos contentos. ¡Vamos Colombia! ¡Vamos norte de Colombia! ¡Vamos para allá! Vamos para adelante. Ah, qué paisajes tan bonitos. 3 meses para el norte de Colombia. Vamos a ver qué se viene. ¡Ay, cómo te extrañaba, caballotita! Bueno, Manizales. Estamos adentro, pero la verdad no tenemos idea qué ir a conocer, qué ver. Estamos un poco perdidos. Pero bueno, vamos por aquí a tratar de preguntar, a ver qué hay por ver. Si no, pues vamos a continuar. Complicado, ¿verdad? Con el clima así, a ver, documentar otras cosas y todo, ¿no? Voy para arriba, ¿para dónde van? Si está duro el clima para subir. A Murillo. Para ir a Murillo está muy complicado el clima así. Claro, es que es puro páramo. Con esta llovedera no vamos a poder grabar nada, ¿no? Inclusive nos están hasta diciendo que la ruta hacia Murillo con este clima es complicado. Bueno, hágale, muchas gracias. Muchas gracias igualmente. Nos vemos. Hay que relevar que la gente aquí en Manizales es muy buena gente, muy buenas personas. Santiago, sí. Hola, mucho gusto, Valentina. Entonces, Mucho gusto, Alex. ¿todo bien? Santiago. Hola, mucho gusto, Valentina. Muchas gracias por darnos también un ratico de su tiempo. Hágale, no, ahí estamos conversando. Vea pues, gente, aquí nos encontramos unos seguidores en el camino. ¿Cómo es que eran los nombres? Alex. Mónica. Y Mónica. Así que vienen subiendo se estaban dando Medellín. una vuelta por Ecuador. por Ecuador y son de Medellín, así que aquí les vamos a colocar la calca de los pits, que por cierto ya nos conocían en redes sociales, ¿no? Sí. Ahí quedó la huella. Qué muy bueno. Bueno, hágale pues. Y vamos a seguir avanzando. Alex y Mónica también iban en camino a Murillo, así que nos iríamos juntos disfrutando de la ruta y observando el paisaje cuando la densa niebla lo permitía. Bueno, les cuento que el clima no nos está acompañando mucho porque está todo completamente nublado, cerrado. Solamente se ve todo así como a un par de metros, así todo muy, muy cerquita, pero así como más está difícil. Estamos a 6 grados de temperatura.
Por ejemplo, ahí, vea qué lindo como baja el agua, ¿no? La ruta desde Manizales a Murillo es una increíble ruta de unas 2 horas bordeando el páramo Nevado del Ruiz. Lastimosamente el clima no nos dio para grabar mucho, pero así finalmente llegaríamos a Murillo. Uy, hizo frío en la ruta, ¿no? Sí, hace frío. Sí, actualmente hace frío. Pero bueno, así que llegamos a recargar aquí el estómago porque la verdad, con frío y hambre no hay cosa más fea, ¿no? Así que bueno, buen provecho. Gracias, provecho. Murillo es el municipio más alto del departamento del Tolima con 3.000 metros sobre el nivel del mar. La economía del municipio se centra en la ganadería, la agricultura y el turismo. Bueno, cambio de planes. Habíamos pensado en que nos íbamos a quedar aquí en Murillo, pero finalmente todavía está temprano. ¿Qué vamos a seguir hacia Armero. Armero? Desde Murillo hasta Armero hay tan solo 59 kilómetros, así que más o menos en 1 hora y media ya estaríamos allá. Bueno, les cuento que hemos llegado a Armero, una ciudad que fue devastada hace muchos años, así que venimos por aquí a darnos una vuelta a mirar. El 14 de noviembre de 1985 ocurrió el mayor desastre natural del que se tiene registro en Colombia, producto de una erupción volcánica del Nevado del Ruiz, fundiendo el 10% del glaciar de la montaña, provocando flujos de tierra y escombros debido a la actividad volcánica. Estamos entrando en zona, ¿verdad? Que fue devastada hace años y hay tumbas por todos lados, ¿sí ves? Wow. A buena hora vinimos para acá, ¿no? Ya cuando se está yendo la luz del día. Yo la verdad no tenía idea que se podía entrar. Niños perdidos de Armero. Aquí estás como en la plaza. Ah, sí. De aquí para allá que hay que Santuario Mayra. Vamos. ¿Vamos? Vamos a ir hasta allí más adelante porque allí hay un santuario. Se supone que debe ser como un altar de una de las niñas como que estuvo tiempo más viva, una de las como las únicas sobrevivientes que estaban encontrando en este lugar. Bueno, en realidad nosotros estamos es como viniendo a mirar, a descubrir. Corporación Armero Parque de la Vida, tumba de la niña Omaira Sánchez, a 400 metros. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Viendo que todo es como vegetación y plano y todo eso, pero en las imágenes de hace años esto aquí era un lodazal, pero tremendo, no era prácticamente imposible que las personas entraran a rescatar al resto porque quedaban atrapadas de todo el barro y el fango y toda la catástrofe pues que hubo en este sector. Uno piensa cómo fue esta cosa terrible. ¿Sí? Cierto, uff. Hola. Y todo. Con esa misma mentalidad de mirada. Bienvenidos al lugar donde duró 60 horas la niña Omaira. No la pudieron sacar de ahí. Esta fue una de las niñas que, Ella ¿cierto? fue como la persona que trasladó la tragedia en el corazón de todos los colombianos. No fueron capaces de sacarla. Bomberos, todos, personas, ingenieros. No fueron, ella estaba atrapada por debajo. Dejamos las motos por allá en ese sector más o menos. Entramos aquí caminando. Wow. En acción de gracias a la niña Omaira Sánchez. Todo lo que hay acá, acciones de gracias. Vienen acá a pedir milagros a Omaira. ¿Sí? Dicen que ha hecho milagros. Todas las lápidas dicen por los favores recibidos, por los milagros. Allá tienen un cartel que dice que la parroquia del Señor de la Salud de Guayabal solicita a las personas que tengan testimonios documentados sobre milagros de la niña Omaira, como para que llamen y avisen que hizo el milagro, ¿no? Que hizo el favor. ¿Y cuál habrá sido el punto como tal? ¿Eso de ahí o qué? Porque ahí hay un lugar y aquí tenemos como otro, ¿no?
Mira, aquí vemos que la gente, aquí las personas vienen y tiran monedas y todo. Vemos muchas fotos, mensajes. Yo creo que este debió haber sido el punto, ¿cierto? Tiene como cara de haber sido este el lugar donde falleció la niña. Tendría 52 años. En este momento tendría 52, si estuviera viva. Si estuviera viva. Y las últimas palabras fueron: toco con los pies en el fondo la cabeza de mi tía, porque ya se quedó como atrapada en una cama. Tengo miedo de que el agua suba y me ahogue, porque yo no sé nadar, aunque yo soy de aquí, de tierra caliente. Tengo frío, tengo sed. Estoy preocupada por el examen de matemáticas. Váyanse a descansar un rato y después vengan y me sacan de acá. 72 horas agonizando. Wow. Miren, aquí vienen y dejan como adhesivos y más cosas. Pero este lugar es como más... Le dejan peluches y muchas cosas así. Bueno, nos vamos porque ya hasta ahora no es bueno estar por aquí y... Bueno, en ningún lugar es bueno estar solo de noche. Al salir de Armero nos dirigimos hacia Honda para pasar la noche, pero en realidad llegaríamos con más preguntas que respuestas. Honda es un municipio del departamento del Tolima ubicado a las orillas del río Magdalena y hace parte de la red turística de pueblos patrimonios de Colombia. Buenas tardes. Bueno, varias cositas. La primera, que ayer llegamos aquí a Honda, Tolima, y encontramos este hotel a la primera y nos metimos para acá porque la verdad hacía un calor y estábamos bien cansados. Y ayer, entre las cosas que estuvimos hablando con nuestros amigos con los que estábamos viajando, te dijimos que deberíamos volver a Armero para documentar bien y como conocer un poco más la historia que allí se dio, porque obviamente ayer en la noche fue como muy rápido la pasada y fue poco lo que alcanzamos a conocer y a ver en realidad. Entonces el día de hoy vamos a regresar a ver si nos damos una vuelta y así les mostramos y les transmitimos un poco más como todo lo que aconteció allí adentro. Entonces vamos a ir para allá. Bueno, ya estamos aquí como en el encuentro donde estuvimos anoche y resulta que nos estaban comentando que en este punto, pues aquí como lo más conocido de Omaira, hay varios puntos, ¿cierto, Valentinita? Y aquí nos encontramos, por ejemplo, en este punto donde hay como una casetica y acá hay una cruz. Si están viendo, se supone que en este punto es donde se dice que murió la niña, donde falleció. Y según dice la madre, que la cambiaron hacia allá. Entonces por eso hay dos puntos como de referencia. Si caminamos por aquí, a ver, vamos para allá. Se supone que en ese punto, aquí donde vamos a venir a caminar, es como el punto donde dicen que trasladaron el cuerpo y lo enterraron. Las fotos y acciones de gracia son de los pocos trabajos que se han hecho para conmemorar a las más de 25.000 víctimas que hubieran aquí, pues la naturaleza ya hace mucho tiempo que se hizo dueña de lo que muchos hoy llaman un camposanto. Como lo vemos, es un tema más pues de como que la misma gente le ha dado ese concepto y nadie se adueñó para hacerlo más estructurado y más como se merece de pronto. Sí, como con más respeto, como con esa visualización nos vamos de aquí. Bueno, hemos llegado hasta aquí, hasta el cementerio. Vamos a dejar un poquito las motos aquí y quiero que analicen como la entrada que tenemos acá. Lo que dicen es que cuando sucedió todo esto empezaron a abrir las tumbas porque creían que había con pertenencias valiosas, con dinero. Entonces pues como que la misma comunidad empezó a saquear las tumbas. Algo muy triste que también acontecía y pasaba aquí era que venían a hacer como muchos rituales satánicos y cosas pues más de otro mundo, ¿no? Con ese sonido estamos como en una película. Mire, por ejemplo, aquí ya las tumbas como se ven.
Las tumbas en este momento se ven con los huesos así prácticamente que al aire libre. Me imagino cuántos años deberá llevar esos huesos ahí y también de qué persona, qué familiar. Posiblemente ya los familiares ni siquiera estén. Ser olvidado también así como de esa manera. Jamás. ¿Habías visto huesos o cosas así tan cerquita de humano? No, nunca. Y nunca me imaginé haber venido acá a Colombia a ver esto, y más encima por una tragedia. Y tan abandonado, no, nunca me lo imaginé. Pero venir y que esté todo como la entrada libre, todo muy vacío, todo muy abandonado. Creo que estas experiencias no se viven siempre. Y que como que los ataúdes lo dejaron abierto y estén los huesos, o sea. Qué poco de huesos, mira. Inclusive aquí se ve todavía la ropa interior de la persona ahí pegada. Y piel. Wow. Uf, qué fuerte. Cuídense mucho, que les vaya bien de aquí para allá. Conocer, muchas gracias por todo. Nos vemos. Que les vaya súper bien. Nos vemos en Medellín entonces. Bueno, acá nos estamos ya despidiendo de los amigos porque ellos se van para Medellín y nosotros seguimos hacia Bogotá. Así que no, un placer conocerlos, ¿no? Lo pasamos súper bien. Lo pasamos excelente. Tras despedirnos de Alex y Mónica, nos dirigiríamos a la capital, ya que teníamos que hacer varios trámites burocráticos, pero también aprovecharíamos para hacer un par de cosas bien interesantes. Pipe nos está diciendo que de aquí para allá para la izquierda se consigue absolutamente de todo, lo que uno quiera. Bueno, aquí se está viendo como otra realidad de Bogotá y que es muy interesante. Andan prácticamente desnudas, ¿no? Aquí hemos conseguido unos caballeros que dijeron, no, si quieren que les mostremos las esmeraldas tenemos que ir a la oficina, porque está muy tarde, entonces hasta ahora, según ya han guardado todo lo que es la mercancía, digámoslo así. Cualquiera de cada uno a 500.000. ¿Y el anillo? Este anillo vale 8 millones. Pero bueno, esto y muchísimo más lo veremos en un próximo video. No olvides suscribirte al canal y decirnos qué tal te pareció este video.